Bienvenidos a la primera sesión de Tocando desde la segunda silla. Esta será una serie que estudiaremos durante las próximas 13 semanas. Quisiera compartirles de qué estaremos hablando en estas lecciones y yo le llamo una guía bíblica para ministerio de apoyo. Hace muchos años, de hecho este año hago 47 años en el ministerio, y alrededor de los 35 años de ministerio fue que me senté a escribir este libro porque descubrí que Dios nunca me había llamado a ser Moisés, sino que me llamó a ser Aarón. Y creo que muchas veces nos confundimos y creemos que el ministerio es una especie de escalera corporativa que podemos trepar. Y pensamos que a menos que estemos en la cima, nunca podremos ser usados. Y la idea detrás de este concepto de tocar desde la segunda silla es una metáfora de una orquesta, y por esta razón le puse el título Tocando desde la segunda silla. Y he descubierto que una orquesta cuenta con 14 sillas, y todas ellas contribuyen a la armonía, a la melodía, a la música. Y verdaderamente lo que más aprendí fue que la silla que se encuentra más limitada es la primera, porque llevan el peso de la melodía de toda la orquesta y ellos no pueden improvisar, no pueden salirse de su marco. Y el rol de la segunda silla, de hecho, es cubrir y arreglar los errores de la primera silla, llenar los huecos que deja la primera silla. Y lo que he llegado a descubrir es que, si bien tienen más libertades y cuentan con mayores oportunidades para improvisar, el problema es que solo se ve a la primera silla. Y aquí surge la complicación. Hay algo en nosotros, en nuestro interior, como seres humanos. Deseamos ser vistos. Deseamos ser vistos más de lo que deseamos contribuir a la melodía de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por tanto, he descubierto que puedes tener un mayor impacto desde la segunda posición, desde la segunda silla. Y precisamente de esto es de lo que quiero hablarles esta noche. Cada semana estaremos estudiando y analizando a un personaje bíblico diferente. Cada semana será diferente. Esta noche estudiaremos a José. Asimismo, estaremos cubriendo una característica que cada uno de estos distintos personajes posee, y será lo que yo llamo el impacto en la primera silla, el impacto desde la segunda silla, porque es importante comprender las cualidades de lo que Dios quiere enseñarnos en el ministerio de apoyo. Y antes de haber comenzado esta lección compartía con una pareja, porque muchas veces cuando llego a una iglesia comienzo a enseñar de la servidumbre, del servicio, antes de siquiera mencionar al liderazgo, porque ¿cuántos saben que hemos sido llamados a ser siervos líderes? Y algo de lo que nunca te librarás en el reino de Dios es del servicio. Siempre le digo a la gente, solo existen dos posiciones en el reino de Dios. La primera es Señor, todo el mundo diga Señor. Mira a tu vecino y dile, tú no eres Señor. Y jamás lo serás. Porque el Señor es eterno, amén. Así que esa posición está ocupada eternamente. La segunda posición es la de siervo. Digan siervo. Es importante comprender que nunca dejaremos de ser siervos. Y aún en el reino de Dios, nuestro rol de liderazgo siempre debe ser nuestro ejemplo de siervo. Jesús lo dijo en Mateo 20, al 28. Aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si queremos formar parte del reino, nuestro liderazgo dependerá de nuestro servicio. Entonces, esta noche quisiera comenzar con esta lección. Y estaremos hablando de la situación de la actitud. ¿Cuántos saben que la actitud es extremadamente importante? La actitud se define como una postura firme, mostrando un estado mental o ánimo. Muchas veces los jóvenes tienen una actitud bastante fuerte. Es decir, es muy notorio el ánimo que ellos tienen. Son las gesticulaciones las que revelan la disposición verdadera de una persona. Por eso es importante comprender que una actitud no es algo que solamente ocurre. La Biblia nos dice que debemos ser humildes. De hecho, Primera de Pedro 5, verso 6 dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Todos digan, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Escúchame, la humildad es el camino al ascenso.
Necesitamos entenderlo. Y la humildad funciona mejor, mucho mejor, cuando se aplica a uno mismo. ¿Cuántos saben que es mejor humillarse? ¿Y cuántos saben que si no se humillan, el que tendrá que humillarnos es Dios? Y vaya si va a hacerlo. Si rehusamos humillarnos, nos volvemos lo que llamo candidatos a humillación. ¿Cuántos saben que la humildad muchas veces proviene de la humillación? ¿Cuántos aquí alguna vez se creyeron la gran cosa, pero Dios los puso en su lugar? Recuerdo una vez que estaba cantando una canción que escribí y yo creía que era la gran cosa y que estaba obteniendo fama con esta canción, pero un buen día se me olvidó cómo iba. ¿Y cuántos saben que es más vergonzoso olvidarse de tu propia canción que olvidarse de la que alguien más escribió? Necesitamos entender que hay maneras en las que el Señor nos pone en nuestro lugar. ¿Y cuántos saben que precisamente eso es la humildad? Reconocer quién es Dios. Magnificarle a Él por quién es Él. Tú no puedes hacer que Dios sea más grande a menos que te hagas pequeño. De repente ya es más grande, porque nos hemos humillado. Por eso es muy importante comprender el papel de la humildad, porque la humildad es el prerequisito para el ascenso. Si no estás dispuesto a humillarte a ti mismo, entonces terminarás siendo un candidato para humillación, mediante algo o alguien más. Entonces, como dicen coloquialmente, tu actitud revelará o determinará tu altitud. Tu actitud determinará tu altitud. Es decir, si la humildad es el camino al ascenso, entonces la forma en que maneje la humildad, la forma en que maneje mi actitud, es lo que determinará si Dios me dará un ascenso o me va a dar un descenso. Todo esto depende de mi actitud. Quiero compartirles algunas cosas. La actitud es tu elección, no un sentimiento. Hay gente que me ha dicho, no sabes lo que yo he experimentado en la vida, por eso tengo tan mala actitud. Bueno, tienes mala actitud porque lo has escogido así. Es una elección, nunca etiquetes tu actitud como un sentimiento. Porque entonces, si es un sentimiento, te excusarás con la emoción que tienes. No puedo evitarlo, es lo que ocurre conmigo. Pero qué día tan malo, me levanté del lado equivocado de la cama o me está yendo muy mal. Es decir, siempre le echas la culpa a algo o a alguien más hasta que reconozcas que es una decisión. Es lo que yo hice, es lo que yo escogí hacer. Y nadie puede darte una actitud, es una decisión. Número 2, es una acción, no una reacción. No es algo que ocurre en consecuencia de, sino que ocurre dentro de ti. Y nosotros podemos escoger cómo reaccionar. Hace años yo solía excusar mi comportamiento temperamental, era horrible. Y lo primero que solía decir es, mi papá era de la misma manera. Y luego decía, mi abuelito también se portaba así, y era verdad. Hasta que el Señor una vez me recordó que tenía un nuevo padre. Y él no tenía este problema, él no tenía problemas de temperamento ni nada así. El Padre quería cambiar mi vida y yo llegué a comprender que me correspondía decidir cómo actuar. Y te diré qué fue lo que ocurrió conmigo. De repente, el botón que la gente usaba para provocarme ya no existía. Podían intentar provocarme, pero me correspondía decidir si actuaba. Veamos, por ejemplo, a Jesús en la cruz. La gente le provocaba y le decía, baja de ahí, pero él sabía por qué estaba ahí. Y nadie pudo provocarle para que bajara. ¿Por qué? Porque él no tenía nada que demostrar. Y debes entender que cuando llegas al punto en el que todo se reduce a tu acción, a tu decisión, has quitado ese botón de las manos de otras personas y Dios comienza a tomar el control en tu interior. Por eso es importante comprender la actitud. Aquí hay algo más que creo que es importante. Es un termostato, no un termómetro. Es un termostato, no un termómetro. Es decir, tu actitud no es algo que muestre tu ambiente. Es algo que preparaste antes de que tu situación llegara. ¿Amén? ¿Cuántos saben que pueden hacer que un termostato ajuste la temperatura, pero este ajuste no es inmediato? Llegará a hacerlo. Llegará a hacerlo porque todo se ha ajustado para que el ambiente llegue a esa temperatura. Y necesitas entender que es lo mismo con tu actitud. Una vez reté a la iglesia y les dije, si se levantan temprano y van a cualquier parte de la ciudad y le gritan a las personas también se van a poner a gritar. Pero si te levantas y le sonríes a todo el mundo, notarás que todo el mundo está feliz de repente.
porque preparaste la atmósfera en la que vives mediante la actitud en la que estás. Por eso es muy importante comprender por qué la actitud es clave en que Dios use tu vida. Ahora quisiera que nos adentremos en la palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, y quisiera leerles una escritura bastante popular. El autor de Hebreos habla sobre nuestro testimonio. Y comienza diciendo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con... ¿Qué dice ahí? Aterrador, ¿o no? Paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hagamos una oración. Padre, pedimos tu unción sobre este lugar en esta hora. Bendice esta lección, Señor, para que, mientras desarrollamos tus verdades respecto a nuestra actitud y a nuestro ambiente, a nuestra atmósfera al servirte, Señor, que nos demos cuenta que nos has ordenado humillarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que queremos hacer en esta hora, Señor. Te reconocemos como Señor y nos reconocemos como tus siervos. Y te pedimos que siempre nos mantengas humildes y nos mantengas moldeables en tu mano. Abre nuestros oídos, entendimiento y corazón. Y danos la voluntad para obedecer tus planes en nuestra vida y cumplir con la misión que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, antes de entrar a los puntos torales de lo que quiero hablar sobre la actitud, quisiera compartir un poco sobre nuestra carrera. Es muy importante comprender estos principios. Número 1, debemos comprender que tenemos que correr nuestra propia carrera. Dígalo conmigo, correr mi propia carrera. Creo que el mayor peligro al que nos enfrentamos es querer correr la carrera de alguien más. Querer cumplir con la misión que fue dada a alguien más. Querer copiar la unción que ha sido puesta en otra persona. ¿Cuántos saben que eso no funciona? Hace años yo quería predicar como 2 personas a quienes admiraba mucho porque sabía que si predicaba como yo, nadie iba a escucharme, absolutamente nadie. Entonces comencé a predicar como alguien que solía ser un boxeador, porque siempre tenía los puños levantados y parecía que si no lo escuchabas te iba a dar un golpe en la cabeza. Y cuando el servicio estaba poderoso, yo solía predicar con mis puños, pero ¿cuántos saben que no siempre se puede predicar con el puño? Porque luego hay gente llorando y no quieres verte amenazante con gente llorando. Y yo pensaba, bueno, se me tiene que ocurrir alguna otra cosa cuando el servicio esté lleno de lágrimas. No puedo estar posando como un boxeador todo el tiempo. Y de repente conocí a una persona que parecía un psicólogo, tenía el aspecto de un psicólogo, y él ponía su mano de esta manera. Y yo no sé qué era, pero eso me parecía algo brillante, me gustaba. Me parecía brillante y en vez de hacer esto, yo hacía esto, entonces todo encajaba muy bien. Y luego se me olvidaba qué pose poner, porque una vez hacía esto y otra vez hacía esto, y con esto se confunde a mucha gente. La gente se confunde cuando estás haciendo esto. Pero bueno, no siempre podía recordar qué pose correspondía a qué momento o qué lugar. Y un día estaba perplejo sobre este tema y el Señor me habló y me dijo, bueno, ¿por qué no eres tú mismo? Así ya no tendrás que preocuparte por todas estas poses. Porque yo no te llamé para que seas ellos, yo te llamé para que seas tú. El mejor tú. Y de lo mejor que puedo decirte es que Dios tiene una carrera para ti. Necesitas correr tu propia carrera. Dilo otra vez. Mi propia carrera. Lo siguiente que debemos recordar es correr a nuestro propio paso. ¿Amén? Necesitas ir a tu propio paso. ¿Cuántos saben que no siempre podrás ir al paso de los demás? El apóstol Yerton y yo hemos viajado por el mundo, y él tiene unas piernas bastante largas, pero yo no tengo piernas largas. Y la verdad, él siempre ha tenido una mejor condición física que yo. ¿Para qué ocultar estas cosas? Él siempre ha estado mejor físicamente que yo, pero bueno, no nos concentremos en esas cosas ahora.
Él caminaba y solía caminar bastante rápido. Y a veces yo me quedaba atrás y yo decía, bueno, tiene que bajarle al paso. A algún momento tendrá que hacerlo. Tengo que hacerlo a mi propio ritmo. No puedo ir a su ritmo. Porque es cierto, no todos podemos ir al mismo paso. Alguien irá más rápido o irá más lento. Tienes que ir a tu propio ritmo. Porque no son 100 metros planos, es un maratón. Y necesitas descubrir qué es lo que puedes hacer y qué ritmo tienes, porque no es solo una carrera. Descubre cuál es tu ritmo. Porque si intentas correr al ritmo de otra persona terminarás agotado. Y he luchado con esto a través de los años. Encontrar mi ritmo, qué es lo que sé hacer y a qué ritmo puedo hacerlo, y no intentar hacer todas las cosas en un tiempo muy corto. ¿Saben de lo que hablo? Es importante conocer tu carrera, tu tarea, pero también es importantísimo saber cuál es tu ritmo. Y ya que has descubierto cuál es tu carrera y tu ritmo, ¿cuántos saben que hay que prepararse? Seguro hay corredores en la audiencia. Y saben que hay que prepararse para correr, no se trata de correr solo porque sí. No se trata de correr solo por correr. Una vez alguien me preguntó esto, ¿qué harías si corrieras un maratón? Y yo les dije, bueno, ¿me has visto de cerca? En fin, le dije a esta persona, yo no corro maratones, yo solo correría unos 100 metros porque quiero que me vean correr 100 metros, no voy a llegar al final, solo quiero que me vean por 100 metros porque no voy a llegar al final del maratón. No tengo la preparación, necesitas prepararte para llegar al final. Por eso debes saber cuál es tu carrera y cuál es tu ritmo, y luego prepararte. Y el Señor nos dice en esta escritura que tenemos pesos y cargas que hay que dejar. No todo peso es un pecado, puede ser solamente un peso. Puede que estés cargando algo que no necesites cargar para terminar esta carrera. ¿Cuántos saben, por ejemplo, que la época de Navidad y Año Nuevo es maravillosa para las resoluciones y los propósitos? Cosas que vamos a hacer y sabes que hay cosas que no necesitas. Hay cosas que tienes en la casa que no necesitas y tienes cosas en la vida que no necesitas. Cosas innecesarias. Y tienes que prepararte, haciendo a un lado algunas de estas cosas. Y número 4, tenemos que comenzar con la línea de meta en mente. Lo importante de una carrera no es cuánto te tardas en terminar, sino que la termines. Estoy en un punto de mi vida en que sé que la meta es de importancia absoluta aquí. Tiene una importancia máxima. Yo quiero terminar de una manera fuerte, no quiero tambalear en la línea de meta. Amén. Por eso el Señor nos dice, pongan sus ojos en Jesús, pongan sus ojos en la línea de meta. Y hay corredores que me han dicho que si no tienes la línea de meta en mente, en algún momento te vas a rendir. La línea de meta es la que nos impulsa a seguir. Hay algo que me gusta decir, lo digo todo el tiempo, no es lo que atravesamos, sino a lo que llegamos. Eso nos mantiene en la carrera. Es lo que Dios ha puesto delante nuestro. Y tenemos que seguir viéndolo, viendo a Jesús. Y por último, pero no menos importante, necesitamos resistir, digamos, resistir. Si hay algo que me molesta en la vida son los que renuncian. No me gustan los que se rinden. ¿Cuántos saben que los tiempos más difíciles que una iglesia tiene que atravesar es cuando la gente dice es que siento que tengo que irme? ¿Lo ha notado? Hermano Rick, siento que tengo que irme. Siento que Dios me dice que me tengo que ir de aquí. Y luego les digo, en 25 años que has estado aquí, Dios nunca te ha dicho nada y ahora te dice que tienes que irte, ¿verdad? Escúchame. Dios no les dijo que se fueran de aquí. Se están yendo porque ya se han rendido y no están dispuestos a resistir. Ya no están dispuestos a seguir en la carrera. Esa es la verdad. Y lo que el Señor nos dice es que si no aguantamos, no terminaremos la carrera. ¿Me dan un amén? Tendremos que resistir si es que queremos llegar a la meta. Ahora, Hebreos 12, versículo 3 dice, el siguiente exhorto nos dice lo siguiente, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque llegará el punto en la carrera en que nos sentiremos agotados. ¿Te ha pasado alguna vez? No es fácil, el ministerio no es fácil, no es fácil. Tenemos que resistir. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, sufre, comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado de Cristo.
Habrá gente que pueda contarnos que en las Fuerzas Armadas no siempre es fácil. Tendrás que resistir, porque vendrán las batallas, vendrán las luchas. Pero, ¿cuántos saben que si resistimos el Señor nos bendecirá? Si resistimos, recibiremos la recompensa. Solo a quien resista hasta el final. Y Pablo lo dice muy bien: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, no perdí mi fe. Resistí hasta el final y por eso me espera una corona. Necesitamos ese tipo de actitud, no renunciar cada vez que el clima esté nublado o venga adversidad. Debemos ser capaces de considerar a Jesús. ¿Cuántos saben que Él soportó hasta el final? Por eso somos salvos. Gracias sean a nuestro Dios porque Jesús no renunció. Sí, hubo dolor y adversidad, pero Él resistió. Y porque Él resistió, nosotros también podemos, porque Él nos ha dado su poder. Y ahora en este ideal de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por años yo pensé que este versículo hablaba del inicio y del fin de nuestra fe. Y yo pensé esto por años y años y años. Poner los ojos en Jesús, el inicio y el fin de nuestra fe, pero no significa esto. He descubierto que la palabra autor y consumador, la palabra consumador no significa el fin, sino que significa el desarrollador de la fe entre el principio y el fin. Es importante comprender que Dios permite cosas en nuestra vida para desarrollarnos. Y si no entendemos el proceso del desarrollo, por ejemplo, quiero contarles la historia de una persona con quien compartí hace ya muchos años, y un amigo mío, un exmilitar, y él era un tipazo, y esto fue hace muchos años. Era en la época de Navidad y yo intentaba estar en forma y él me decía: ¿y por qué no vienes a levantar pesas conmigo? Ven. Y en un momento de poca lucidez mental, dije: muy bien. Y recuerdo ir con él y él tenía esta cochera que modificó para hacer una cámara de tortura. Era algo medieval, de verdad, era algo terrible. Y no había ni un solo aparato que yo reconociera, solo había una barra con pesas y lo demás era concreto y lazos, parecía algún tipo de fábrica. Y recuerdo que se acostó sobre una tabla, tomó unas pesas de 130 kilos e hizo 30 repeticiones. Y luego me dijo: vas tú. Y su respiración era algo de miedo, me estaba atemorizando porque respiraba muy rápido. Eso era lo que hacía y yo dije: no. Y yo me acuesto sobre la tabla, estoy hiperventilando, estoy atemorizado, porque estaba inhalando demasiado oxígeno. Y recuerdo tomar esa barra con pesas y no se movían, no parecía que se iba a mover, nunca en la vida se iba a mover. Y llegó el punto en que mi cara se puso roja por el esfuerzo y él me dijo: ¿qué, pesa mucho? Y yo dije: no, pesa muchísimo, no puedo levantarlo, no puedo. Así que quitó discos y era vergonzoso, la verdad. Porque llegó al punto en que era tan poco peso que hasta alguien escuálido podía levantarlo, pero no podía. Eran menos de 45 kilos. Y solo hasta ahí pude. Yo pensaba que era poderoso, pensaba que estaba en forma. Y sí los pude levantar, pero no pude hacer 30 repeticiones. Mis brazos comenzaron a temblar. Y mi amigo me decía: ¿qué, eres tonto o qué? Ponlo en el piso, no puedes. Y yo estaba adolorido y tenía calambres y ya no quería hacerlo más. Y solo un pensamiento estaba en mi mente: quiero irme a casa. Quiero salir de aquí, quiero irme a casa. Quiero irme a mi casa. Y lo mencioné, pero a él no le agradó esa idea. Entonces tuve que quedarme y pensé: ¿cuándo me dejará irme a casa? Y comenzó a posicionarme en toda clase de movimientos contorsionistas. Me llevó a un sistema de poleas y cubetas de concreto y dije: aquí me voy a morir, no voy a sobrevivir, aquí me voy a morir. Hasta que por fin me dijo: bueno, ya terminamos. Y yo le dije: hermano, estás lento, terminamos hace horas y horas. Recuerdo irme a mi vehículo y mis brazos solamente hacían esto. Me subí al carro y puse mi mano sobre el volante y dije: Señor Jesús, por favor, ayúdame. Ayúdame a llegar a casa. Y mi amigo me dijo algo que me parecía lo más estúpido que había escuchado en toda mi vida: ahora eres más fuerte.
Y yo estoy temblando y dije, ¿qué? Y seguía diciendo, ahora eres más fuerte. Y yo pensaba, si pudiera te cacheteaba. Te metía un soberano golpe. No soy más fuerte, no puedo ni levantar el brazo. Y luego me dijo, es que no comprendes el desarrollo. Tienes que expandir toda tu fuerza para poder ser más fuerte. Y cuando dijo eso, el Espíritu Santo me habló. Eso es lo que te he estado diciendo, en tu debilidad. Mi fortaleza se hace presente. Nosotros creemos que el desarrollo viene de la cima de la montaña, pero no es así. Viene de los valles, de los tiempos difíciles. Viene de las pruebas que el Señor te permite pasar para desarrollar tu fuerza espiritual. Todos queremos el resultado final, queremos el testimonio, no la prueba. Queremos el testimonio y no la prueba. Qué curioso. Queremos victoria, pero no queremos luchar. ¿Cuántos saben que el testimonio no puede venir sin antes haber una prueba? Porque siempre queremos lo bonito. Queremos ganar, pero sin participar de la prueba. Hay gente que me pregunta, ¿por qué Dios permite que pase por esto? Yo les digo, para que seas fuerte. ¿Amén? Para que puedas desarrollarte. Debes entender que Dios no quiere que seas débil en el espíritu. Quiere que seas fuerte y victorioso. Y tenemos que comprender la resistencia. Y debemos comprender que Jesús resistió y nos ayudará a resistir. De otro modo, seremos débiles y fallaremos. Ahora, mencionamos la palabra consumador. Y podríamos describirla bien si vemos el proceso de la fotografía. Y quisiera pasar un poco de tiempo en este punto antes de pasar al ejemplo de José. Existen 4 etapas en la fotografía, y si estás familiarizado con el desarrollo de los rollos o este tipo de cosas, notarás estas 4 etapas que son clave. Porque la primera etapa es la captura. Todo comienza con una captura de la visión de Dios en tu vida. ¿Cuántos saben que Dios va a mostrarles algo que va a ocurrir en, digamos, 20 años, pero no les muestra el siguiente paso? ¿Les ha pasado alguna vez? Te muestra con claridad qué va a pasar en 20 años, pero no te muestra el siguiente paso, porque se requiere desarrollo para llegar al siguiente paso. Se requiere desarrollo y de más desarrollo. Recuerdo hace muchos años en un viaje que hice a la India, y mi hijo tenía una de estas cámaras de alta resolución. Tenía una docena de lentes y tenía varias cosas. Lentes angulares, de acercamiento. Yo no sé nada de esas cosas, pero pensé, me voy a llevar estas cosas y voy a tomar fotografías muy buenas. Y al revelar el rollo solo obtuve cuadros verdes. Porque no tenía idea de cómo usar ese equipo. Yo no tenía idea de cómo usarlo y era muy pesado. Era un equipo bastante sofisticado para mí. Yo no tenía idea de cómo manejarlo y no tenía idea de qué había que hacer con eso. Entonces no tuve buenos resultados. Eso es lo que pasa cuando te metes con equipo que no sabes usar. Bueno, son cosas que pasan. Y entonces comprendí que esas capturas que yo tenía toda la intención de tomar eran supuestamente para un álbum, terminaron en desastre. Así que la captura es importante. Y necesitamos entender que Dios nos da la visión. Dios solo te da la visión. ¿Cuántos saben que Él sabe por qué te creó? Él tiene un plan para ti, para tu vida, por eso debes hacer esta carrera. Porque si intentas hacerlo de alguien más, solo será borroso. Nunca podrás ponerlo en el álbum. Entonces, la visión es muy importante en la vida del creyente. Y honestamente lo creo, con todo mi corazón, Dios mostrará su voluntad para tu vida si tomas la decisión de hacerla antes de saberla. Alguien dijo alguna vez, no ores por la voluntad de Dios si no estás dispuesto a hacer esa voluntad. ¿Cuántos saben que si estás dispuesto a hacerlo, Él te mostrará qué es lo que has de hacer? Mucha gente me dice, es que simplemente no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Y yo les digo, no sé cómo ayudarte, porque yo no pude escaparme de la voluntad de Dios para mí. Yo no encontré a Dios, Él me encontró a mí y me echó a la lona, porque Él tenía voluntad para mi vida y hasta que yo no estuve dispuesto a hacerla, Él comenzó a revelar esa voluntad. La visión es el primer paso en la fotografía.
Pero podrás estar tomando una foto de un edificio maravilloso o de un monumento y tomas esa captura, pero te das cuenta de que tú no eres el fotógrafo. En este proceso, tú eres el rollo. Tú eres el rollo. Y siendo el rollo, adivina qué es lo que sigue. ¿Qué sigue después de capturar la imagen? El cuarto oscuro. Es decir, el fotógrafo te va a llevar al cuarto oscuro. Imagina por un momento que tú eres el rollo. Estás haciendo este viaje y piensas, wow, si acabo de ver esta gran captura, gracias Jesús, se ve increíble. Y de repente dices, pero ¿qué está pasando aquí? Yo no puedo ver absolutamente nada. Vi la visión de Dios, pero ahora no puedo ver nada. ¿Por qué? Porque Dios te está revelando. Dios está desarrollándote y eso significa la palabra consumador. Así que lo primero es sacar el rollo, ponerlo en una charola. Y aquí tenemos esta charola de preparación. Este es el lugar en donde se va a revelar lo que hay en el rollo. Y la idea aquí es cambiar la estructura molecular de este rollo. Seguramente es algo muy incómodo para el rollo. Y como se encuentra en la charola, no tiene idea de qué está pasando a su alrededor. El fotógrafo no se encuentra presente. Está este rollo sumergido en una charola con todos estos químicos. ¿Lo has visto alguna vez? Justo después de un servicio en el que la gente fue absolutamente bendecida y tienen visión, y les digo, oraré por ustedes porque mañana será diferente. Y después los preparamos para esta etapa de desarrollo porque luego sigue la etapa de la visión, la etapa de visión. Porque hay algo que quiero que comprendamos aquí. Quiero que entendamos algo acerca de Dios. A Dios le interesa más hacer algo en ti antes que hacer algo a través de ti. Por tanto, esta charola de preparación es tan importante, el sacar este rollo es importante. Y con esta charola de preparación, ya cuando el fotógrafo regresa al cuarto oscuro, toma su herramienta y así toma el rollo para sacarlo de todos los químicos que habían. Y el rollito se regocija y dice, gracias Señor por sacarme de aquí, entonces lo pone en una segunda charola. Y es tan difícil como la primer charola. Y justo cuando pensabas que ibas a salir del cuarto oscuro, te encuentras con una charola más. Y esta segunda charola es tan importante, porque es en esta segunda charola en que se da la transferencia de la imagen. Esta es la charola de desarrollo. Es donde el proceso de transferencia de la imagen toma lugar. Y esto es sumamente importante. Entonces, al sacudir el rollo y ponerlo en esta segunda charola, se está dando el desarrollo. Algo se forma en este rollo. ¿Y cuántos saben que la prueba produce eso en nosotros? Cristo ha sido formado en nosotros. La imagen de Cristo se ha formado en nosotros. Por eso la Escritura le llama refinados por el fuego. Toda impureza ha sido echada fuera del metal para que se pueda ver su reflejo en él. Y está haciendo esto para tu beneficio. Todo este estiramiento es para que pueda usarte como un ejemplo. Pasa el tiempo y el fotógrafo entra y sale y tú no sabes qué ocurre y estás gritando y desesperado. Y de repente el fotógrafo entra y cierra la puerta. Y te saca de esta charola. Y dices, gracias Jesús, por fin se acabó, ya acabamos, ya está cerca. Y luego te pone en una tercera charola. Y esta tercera charola es la charola para terminar. Y eso significa esta palabra. Es aquí donde se sella el desarrollo. Es aquí donde todo termina, concluye en esta charola. Y de repente la imagen que hay en este rollo se sella para siempre. Y esto no se puede borrar. Pero ¿cuántos saben que en esta charola final la oscuridad es total, no se puede ver nada de ningún lado? Y si bien el fotógrafo está contigo, eso no te inspira mucha confianza porque no lo puedes ver, no lo puedes ver en ningún lado. ¿Cuántos saben que en algún punto de la vida llegará la oscuridad? Y tú sabes que Él está ahí, pero no puedes verle. Y está la certeza de que Él está ahí, pero no puedes verlo, no tienes la habilidad para verlo. Y ese fotógrafo se queda con el rollo hasta el final del proceso en la charola. Y es en este momento en que toma sus pinzas y sacude el rollo. Y después de sacudirlo, de repente, él lo cuelga para secarse. Todavía no sales del cuarto oscuro, porque llegará el tiempo en el que tengas que secarte.
¿Alguien lo han colgado para secarse? ¿Alguna vez te han secado para ser colgado y no sabías que era Dios y tú lo reprendes, pero nada más no se reprende? Porque ha sido Dios quien te colgó ahí. ¿Para qué? Para que puedas secarte y estar listo para el álbum que Él preparó. Para que entonces Él pueda exhibirte como un ejemplo de su gracia. Y si no atraviesas este proceso, no puedes estar en el álbum. Y todos nosotros queremos estar en esa exhibición de gracia, pero es mediante el proceso que atravesamos que comenzamos a hacer trofeos de gracia. Conocemos la lista de Hebreos capítulo 11, la lista de todos estos héroes de la fe que están ahí. Y se menciona todos los problemas que ellos tuvieron que atravesar por la fe y cómo enfrentaron la dificultad y el cuarto oscuro. Tal vez tú estés ahí. Sabes que Dios te ha mostrado una visión. ¿Qué pasará? Pero después no sabes qué es lo que ha pasado y no lo comprendes. Estás en el cuarto oscuro. Está bien. Está bien, porque quien empezó esta maravillosa obra llegará a completarla. Lo llevará a un punto en el que será un testimonio, en que será una victoria, en que será un trofeo de la gracia. Y es importante comprender. Y no hay lugar en que se describa mejor que en la vida de José. Porque José atravesó estas mismas etapas, y esto lo quiero usar como un ejemplo. En Génesis capítulo 37, versículos 5 y 9, José tuvo sueños. Se los contó a sus hermanos y la Biblia dice que lo odiaron. Lo aborrecieron. José era el hijo favorito de su padre. ¿Cuántos saben que, como eres el hijo favorito, los demás hermanos no estarán contentos? Y yo tengo experiencia en esto. Dios le mostró un sueño a José, y José se lo contó a sus hermanos, y la Biblia dice que ellos lo aborrecieron. En el versículo 9 pasó exactamente lo mismo, ¿y qué hizo José? Hizo lo mismo, se los contó. ¿Y cuántos saben que hacer lo mismo una y otra vez es una locura? ¿Verdad? Entonces José les cuenta el segundo sueño, y ellos lo aborrecieron aún más. Y nosotros debemos entender que este sueño venía de parte de Dios. Ese sueño venía de Dios, esta era la captura del futuro de José, y se encontraba a unos 13 o 15 años de distancia. Pero José pensó que como ya podía verlo, podía agarrarlo. Ese es un grave error. Quiero compartir contigo una pequeña fórmula que podría ayudar. La dirección de Dios más el tiempo de Dios es la voluntad de Dios. La dirección de Dios más el tiempo de Dios es igual a la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que con dirección de Dios, en la declaración de Dios en tu vida, siempre habrá un tiempo involucrado? Y hasta que este tiempo sea completado, esa declaración no podrá verse. Por eso es importante tener el tiempo de Dios. Le digo a la gente que el tiempo de Dios equivale a la dirección de Dios, entonces es importante entenderlo. José tenía una declaración, la tenía. Ahora, esta etapa de declaración es importante, hay ciertas cosas que hacer en la etapa de declaración. Habacuc capítulo 2 versículos 2 y 3 nos habla precisamente de la etapa de declaración. Número 1, tenemos que pedirle a Dios visión de Dios. Mucha gente me pregunta, hermano Rick, ¿qué crees que deba hacer? Quiero que sepas que eso no importa. No importa lo que yo piense, tu señal debe venir de Dios. No puede provenir de nadie más. Escúchame, si el hombre te puede guiar, también te puede decepcionar. Si permites que el hombre dirija tu vida, puede cambiar la dirección. Tienes que escuchar de Dios. Y te diré, casi siempre que escuches de parte de Dios, mucha gente te dirá que esa no es la dirección. Así como pasó con José. Por eso es importante buscar a Dios y pedir su visión, pedir la etapa de declaración. Número 2. Tienes que escribir la visión. Tienes que escribir la visión. ¿Por qué? Porque se te va a olvidar. ¿Sabías que a José se le llegó a olvidar? Pasaron muchas cosas y claro que se le olvidó. Se le olvidó. ¿A cuántos les cuesta recordar cosas que se supone debían recordar? A mí me cuesta mucho recordar cosas. Tengo que escribir las cosas porque si no se me olvidan, de verdad me cuesta mucho recordar las cosas. Por eso tengo que escribir las cosas, porque si no las olvido. Por eso tenemos que escribir la visión, porque la vida y las cosas que pasan en la vida, las circunstancias harán que se te olvide. Perderás la habilidad de recordar.
Número 3, tienes que simplificar para comprenderlo mejor. Muchas veces, cuando un pastor o un ministro me comparte su visión, siempre sacan un manual o un libro. ¿Y cuántos saben que si tienes que sacar un manual para recordarlo, la gente no lo recordará? Una vez estaba dando consejería a una señora y ella me dijo que tenía una lista de reglas y eran como 25 reglas para sus hijos. Y le dije, bueno, dígamelas. Y me dijo, bueno, es que no me acuerdo. Y le dije, bueno, si usted no las recuerda, ¿cómo espera que sus hijos las recuerden si usted no puede? Simplificar. Yo he aprendido el poder de la simplicidad. Amén. Cuando es lo suficientemente simple puede ser muy poderoso. Y necesitas plasmar esa visión porque involucrará a más personas. Porque la visión nunca se trata de ti. Hay una noticia muy triste que tengo que darte. Y es que Jesús de verdad se cree el Señor. Y Él cree que todo esto se trata de Él. Y no se trata de ti. Por tanto, tienes que plasmar y compartir esta visión porque va a involucrar a más personas. De hecho, esa es la principal tarea de un líder, esparcir visión. Deben poder decirle a la gente a dónde vamos. Y luego soltarlos para que corran con ella. ¿Cuántos saben que se requiere de entrenamiento y de desarrollo? Y no lo estoy minimizando, no. Pero ¿cuántos saben que a la larga debemos soltar a las personas? Si no los sueltas, no podrán hacer lo que fueron llamados a hacer. Había una iglesia en particular que tenían un programa larguísimo para entrenar a los sugieres, no me acuerdo cuántos años eran. Y una vez que estaba comiendo con el pastor le pregunté, oiga, ¿y cuándo van a terminar el programa? Dios mío, hombre, si los estás entrenando para ser ujieres, déjalos ser ujieres. No, los puedes entrenar por 50 años, se van a morir. Debes poder soltarlos, especialmente si abordas la visión como una saeta, como una flecha, como lo dice el Salmo. Es como disparar una flecha. ¿Cuántos han intentado disparar una flecha? Si dejas la flecha mucho tiempo, las manos van a temblar bastante. Necesitas darles entrenamiento y darles la visión, pero también dejarlos ir. Y necesitas buscar a Dios por la dirección y el tiempo correctos. Yo le llamo la unción y la función. ¿Cuántos saben que cuando operas por el Espíritu, de tu interior brotarán ríos de agua viva? Habrá una unción en tu interior y por esta unción sabrás que ya es tiempo de dejarlos ir. Esto es lo que el Espíritu Santo orquesta al liderar al cuerpo. Y es importantísimo hacerlo así. La Escritura dice que debemos ser pacientes y deliberados en lo que estamos haciendo. Entonces José, toda vez que hizo esta declaración, oh Dios mío, se encontró en esta etapa del estiramiento y del cuarto oscuro, de angustia. A la declaración siempre le seguirá la angustia. Sus hermanos hicieron un complot contra él. Vamos a tirarlo a este pozo. Y le diremos a papá que una bestia del campo se lo comió. Ya veremos después qué pasa con este sueño. ¿Cuántos saben que no es bueno compartir tu visión con todo el mundo porque no todo el mundo está en tu visión? Algunos querrán compartir su propia visión y esta es tu destrucción. José les comparte su visión y ellos lo meten a un pozo y de repente esta gran visión que él tenía ya no estaba en su mente porque ya no veía nada, ahora estaba en un pozo. En el cuarto oscuro, estaba en angustia. Ahora se encuentra en la primer charola. Todo sueño será probado y tienes que entender esto. Si crees que tendrás una alfombra roja para ir a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, quiero que sepas algo, eso es tonto. No va a pasar. Tendrás un enemigo y tendrás un adversario y habrán cosas que vengan en tu contra. Por eso tendrás que resistir. ¿Cuántos saben que tendrán que superar dificultades y tendrán que vencer adversidades? Y hay algo que no puedes hacer, y esto es juzgar a Dios por tus circunstancias. Repito, no puedes juzgar a Dios por las circunstancias que estás atravesando. A Dios no le inquieta esto porque ha dominado tus circunstancias. Puede cambiarlas en un minuto. ¿Y entonces por qué no las cambia? Bueno, te diré que te está desarrollando, está estirándote, está cambiándote. Si hay algo que casi nunca queremos hacer es cambiar. Nos gustan las cosas tal como son. ¿Alguna vez les ha pasado que su esposa cambia la decoración de la casa
y de repente los muebles ya no están donde solían estar. Ya cambió las cosas. A las mujeres les encanta cambiar las cosas, a los hombres no les gusta cambiar las cosas. Tengo una silla, un reclinable que me encanta y es mi silla favorita y no se me ocurriría nunca cambiarla de lugar. Me encanta en donde está, me encanta. No quiero cambiarla. Y una vez mi esposa quiso cambiarla de lugar y dije, no, por favor, no la cambies, por favor, déjala en donde está. No me gusta el cambio. Y a la gente no le gusta el cambio, solo que ellos lo estén haciendo. ¿Me escuchas? El cambio es difícil, requiere de dirección. Y tal vez tus circunstancias cambien drásticamente, pero Dios está bien con esto. Le parece bien. No hay duda, José pensaba, si puedo salir de este pozo, todo acabará, todo estará bien. Por supuesto no fue así. ¿Qué fue lo que pasó? Lo sacaron de este pozo y José pensó, gracias a Dios, todo esto ya acabó, ya está todo bien. Y va a la segunda charola, donde tiene que transferirse la imagen, donde tiene que darse el desarrollo. Eso fue lo que pasó con José. Ahora se encuentra en la charola de desarrollo. De repente ha sido enviado a casa de Potifar. De repente fue enviado a una casa con una mujer que estaba loca. Y ahí su carácter sería probado. No solo su condición, no solo sus circunstancias, sino que su carácter sería probado. Y también va a pasarte a ti. También va a pasarte a ti. El diablo siempre intentará cambiar tu futuro por una pieza de pan, así como hizo con Jesús. No pienses que no va a pasarte. Y de verdad, no importa cuán feo o cuán inútil crees que seas, alguien querrá robar lo que tú tienes. Créelo. Cambiar tu futuro por una pieza de pan. Debes entenderlo porque también te va a pasar. Y ahora José está en esta situación. Él ha hecho todo lo que ha podido. Pero Dios está obrando. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a ver. Está permitiendo que la dificultad selle el desarrollo del carácter de José, para que nada en el futuro cambie su carácter. Es en extremo importante entender. Debemos entender que existirá algún tipo de abrasión, existirá algún tipo de chispa. Tendrá que ser así. Estas cosas vienen a nuestra vida y nos movemos por estas cosas. Pero ¿cuántos saben que Dios está obrando algo, nos está desarrollando? Tiene que desarrollarse el carácter, no es automático. No es automático. Y el carácter tiene que ser probado. No puede refinarse un metal precioso, sin calor. De hecho, ese es el proceso para derretir. Tienes que aumentar el calor y tienes que aumentar el calor. Y cada vez que aumentas el calor, el proceso se hace más efectivo. ¿Te ha pasado que el Señor aumenta el calor en tu vida para exponer esas áreas que necesitan desarrollo? Lo hace por tu bien, lo hace por tu bien. Lo dice su palabra, todo está obrando para tu bien. Y tienes que creerlo. Se está dando la etapa de desarrollo. José está recibiendo la imagen de Dios. ¿Y luego qué ocurre? Ahora sale de toda la angustia del pozo al desarrollo de la casa de Potifar y adivina a dónde va ahora. Lo ponen en un calabozo. Y es aquí donde no puede ver nada. Esta es la charola final. Es la charola final. En este calabozo se llevará a cabo el trabajo de verdad. Es importante entender que Dios hacía algo en la vida de José. Dios estaba haciendo algo en su vida, estaba preparando a José para el evento final, para el examen final de su vida. Es preciso entender esta charola final. Esta charola final, el sueño de José por fin se estaba haciendo realidad. Estaba en un pozo, no podía ver nada y solamente quería salir de ahí. ¿Cuántos saben que a veces buscamos la salida, pero no la hallamos? No podemos hallar la salida. Incluso busca a otras personas que le ayuden, pero no pasa así. Repentinamente, él se da cuenta de que Dios lo sacará de esa charola. Intenta hacer un trato con dos personas. ¿Y qué fue lo que pasó?
Dios lo sacó de esa charola final y lo cuelga 2 años para secarse. ¿Por qué? Porque tenía que llegar a un punto en el que tenía que aprender a perdonar. Perdonar a quienes Dios usó para moldear su carácter. Y hasta que puedas llegar al punto en el que abraces y aceptes el cuarto oscuro, olvídate del álbum. Lo último que ocurrió en su vida fue el destino. Llegó a ser el segundo en importancia después de Faraón. Después de 13 años se olvidó. Llegan sus hermanos. Y adivina qué pasó. La Biblia dice que se acordó. Se acordó de lo que el Señor le mostró ese día. Aquello por lo que le aborrecieron, lo que él vio. No conocían la visión ni el propósito de Dios. Todo esto comenzó a desarrollarse, y entonces José pudo comprender que el proceso se había completado, y ahora el carácter de este príncipe está a la altura de su posición. Y hasta que llegues al punto en el que tu carácter esté a la altura de la posición a la que Dios te llamó, hasta que eso no pase, no querrás estar en ese lugar. Porque esto no llevará nada más que a una caída terrible si el carácter no está con la posición. José salvó a todo Egipto y a todo Canaán solo por el hecho de que su familia se salvó, porque él sabía tocar desde la segunda silla. Cuando Dios le mostró la declaración, él creía que iba a ser el número 1, pero terminó siendo un hombre que mantuvo la actitud correcta, y esto podemos verlo a lo largo de su vida, y él siempre hizo lo correcto. Por esto el Señor le bendijo y le exaltó. Se mantuvo en una actitud en que Dios pudo edificar y cambió su vida para siempre. Por eso es importante entender el rol que desempeña la actitud. El faraón no tuvo la sabiduría como para poder proveer a su gente. Requirió de alguien en la segunda silla para que la primera tuviera impacto. ¿Estás dispuesto a desempeñar un rol invisible para un beneficio eterno? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Dios, no me lleves más allá de lo que mi carácter aguante, donde tu gracia no me cubra. Que esa sea nuestra oración. Oremos. Padre, te amo, Señor, y yo sé muy bien que tú también me amas. Aún en los tiempos difíciles tú me amas, y siempre estás obrando las cosas para mi bien. Señor, ayúdame a tener la confianza de que si tú comenzaste esta obra, también la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Ese plan que tú ya has dispuesto, que has puesto para mí, ese plan que has dispuesto para nadie más sino para mí, ese lugar especial. Llévame allá, Señor. Si bien sé que esta fotografía me llevará al cuarto oscuro, ayúdame a permanecer siempre fiel y siempre confiando en que no me dejarás en ese cuarto oscuro, sino que preparaste un lugar para mí en tu gran álbum fotográfico, y así cumplir con tu voluntad y con tu obra para tu gloria. Sella esta palabra que hablamos hoy en el corazón de mis hermanos aquí en la audiencia y de quienes verán este video en el futuro, que puedan escuchar tu voz y seguirte, y que se nieguen a rendirse hasta que se cumpla tu plan perfecto en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús.